Bienvenidos a Mentes que Construyen, un espacio donde conversamos con personas que están creando su camino, su negocio y su impacto en el mundo. Aquí hablamos de mentalidad, hábitos, decisiones y de todo aquello que nos permite crecer y construir una vida con propósito. Iván Salazar es emprendedor y consultor en el sector inmobiliario con casi 15 años de experiencia, pasando de asesor independiente a socio de un grupo empresarial en bienes raíces. Hoy, además de socio de Grupo Lesgo, es CEO de Lesgo Suite, una plataforma de tecnología creada para que asesores inmobiliarias y desarrolladoras dejen de sobrevivir con desorden y operen como verdaderas empresas, con procesos, datos y sistemas claros. Después de construir equipos de más de 70 personas y vivir en carne propia los costos de crecer desde el ego, rediseñó su forma de hacer negocios, poniendo por delante la rentabilidad, el foco y la mentalidad correcta. Su misión hoy es ayudar a que más personas piensen como empresarios y usen la tecnología para construir negocios escalables, no solo para cerrar la siguiente venta. Iván, qué gusto tenerte por acá, estoy muy emocionada. Y recientemente hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto en Ujú, Ami Bajío. He correcto. podido vivir de cerca lo estructurado que eres y que verdaderamente hay un propósito de ayudar a la gente. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marlene, gracias por invitarme en este espacio. Yo también mucho más que contento y agradecido por darme un espacio aquí en tu podcast. Perfecto, pues como decíamos, tienes más de 15 años de experiencia, empezaste en la industria inmobiliaria y ahorita estás muy enfocado en el tema de la tecnología. Correcto. ¿Qué está pasando hoy en el mercado inmobiliario que hace que justo la tecnología ya no sea opcional? Pues yo creo que es tan simple como todos los fenómenos tecnológicos que estamos viviendo en el día a día, que es cada vez más grande, más evolucionado, que ya ni siquiera es un tema de, mira, haz esto para que puedas mejorar tus resultados, sino es, haz esto porque es el estándar. Porque hoy las personas que somos consumidores esperamos eh, mejores formas. No esperamos ser atendidos con IA, no esperamos ser atendidos con tecnología, esperamos tener una mejor experiencia, esperamos poder tener mayor velocidad. Y la única manera de lograrlo, de lograr esa excelencia en la atención, en bla, bla, es mediante las herramientas tecnológicas. Hoy las personas, ya ni siquiera los asesores, en general las personas que se dedican a ventas, que lo siguen haciendo como hace 40, 50, 80 años, pues son las personas que eventualmente se van a quedar sin hacer absolutamente nada. Así es. Y digamos, ¿en qué punto fue ese parteaguas? Porque tú al estar liderando equipos de más de 70 personas, al vivir en carne propia, el estar haciendo corretaje o exclusivar desarrollos y venderlos, Ujú. pues nos vamos dando cuenta, ¿no? De todos los huecos que tenemos en la respuesta del cliente, en el proceso de seguimiento de nuestro equipo. ¿En qué punto tú te acuerdas que dijiste, híjole, tengo que voltear a ver este punto de tecnología por este gran dolor que hoy día a día estoy viviendo? Justamente por eso, por ese preciso punto, ahorita tú mencionabas dentro de la intro de, pues bueno, cómo la parte de cómo crecer empresas, cómo creció una empresa más de 70 personas, la neta fue desde el ego. O sea, ese yo creo que de hecho es uno de los más grandes errores que probablemente he cometido como emprendedor o empresario, porque uno, o sea, por un lado traía la creencia de mientras más personas trabajen en tu organización, más grande eres como organización. No es cierto. Mentira. Mentira, Sí. mentira absoluta. Y la segunda es porque también dije, bueno, he sido, siempre les digo, quiero pensar que no soy tóxico. Ya las personas que trabajan conmigo, pues ya me dirán, ¿no? Serán los mejores testigos. Sin embargo, dentro de esta parte, llegué a ese volumen de personas porque siempre he querido ser muy estructurado, lo más que pueda. La verdad es que, de hecho, yo mismo de forma natural creo que no soy muy estructurado, pero he intentado provocarlo. Y dije, bueno, una persona que recibe el papelito, la otra que le pone el sellito, la otra que le lo guarda, la otra que lo y así. Y entonces, ¿qué pasó? Que al final terminé con una organización súper pesada, llena de nóminas, o sea, muchas cosas catastróficas, horribles, que todavía tuve que ir a terapia para superar eso. Sin embargo, entendí que el sí no está mal buscar procesos, buscar orden, buscar optimizar, pero no hacerlo mediante personas cuando no las necesitas. O sea, obviamente pueden haber personas que necesitas líderes o tal, pero no desde ahí, sino hacerlo justamente dije, entonces debe de haber otra manera. Y entonces empecé a entender las herramientas, el cómo tener CRMs que pasé por bastantes CRMs, el cómo utilizarlos para poder optimizar los resultados que hoy tengo. Gracias a Dios logré entenderlo. Hoy somos, te diré, una veintena de personas en toda la organización, o sea, somos menos de una tercera parte de lo que fuimos en personas
facturamos más, somos mucho más óptimos, tenemos menos costos. Obviamente las personas ganan más por cada persona porque entonces hay más recursos para poder promover, empujar a la excelencia. Y justamente ese cambio, esa transición, tuve un break donde dije, es que es insostenible esto. En costos, es insostenible en operaciones, es insostenible en todos lados. Tiene que haber otra manera. Entonces empecé a voltear y dije, bueno, me encontré con todos los RMs que tú quieras, me encontré con todas las plataformas de comunicación. Esto te estoy hablando hace 7 años, 8 años. Okey, Y dije, ¿qué herramientas hay en ese momento? No, pues no hay las que hay ahorita. Pero dije, las empecé a intentar conectar, optimizar y tal. Y dije, bueno, efectivamente, no necesito tantas personas. Necesito más bien un sistema que opere por sí solo y que pueda hacer todo este trabajo, que son trabajos manuales. El que le hace así, el que le hace así, el que le hace así, nada más. Pues bueno, todos esos son tareas repetitivas que ahí nació un lema que yo tengo que es, si lo puede hacer una máquina, si es un trabajo repetitivo que puede hacer una máquina, lo debes dejar de hacer ya. Y ahí es donde empecé a construir justamente a través de sistemas todo el mecanismo que hoy tenemos. y, por ejemplo, a la hora que reduces tu equipo a una tercera parte de lo que eran antes y que ahora son más óptimos y se aprovecha todo esto, entonces, ¿dejaste a un equipo, digamos, de líderes Ujú. que se enfoquen en lo que verdaderamente es resolutivo? Correcto. Mira, qué gran término acabas de ocupar. O sea, el poder tener líderes. Justo una de las cosas que también otro de los principios en ese viaje, o sea, de verdad te lo juro, neta casi casi necesité ir a terapia porque fue un golpe muy duro, pero aprendí muchas cosas, fíjate. Una de ellas es el tema del liderazgo. A veces las personas piensan que un líder es una persona que se autoproclama como líder, pero no es cierto. Un líder es cuando una persona te escoge a ti como, y te identifica a ti como líder. Tú eres un líder, yo te doy el título a ti de líder. Entonces, ¿eso a qué me lleva? A que justamente entonces tienes que repasar las personas que no deben estar, las personas que sí deben de estar, identificarlas, poder explotar sus capacidades para que crezcan ellas, crezca la empresa y crezcas tú. Entonces, a través de eso dije, ok, a ver, ¿cuáles son esas tareas repetitivas y cuáles son las tareas que no se pueden delegar a una máquina? Que son temas de pensamiento profundo, son temas de Claro. decisiones, son temas, o sea, que ya viven en ese mundo donde la máquina no puede vivir, por lo menos no todavía, ¿no? Ya veremos ahora la Matrix. Eh, y es poder identificarlos para empujarlos, canalizarlos bien y decir, ok, tu papel va a ser verificar, no verificar que funcione bien la máquina con la banda que va haciendo lo mismo, sino ir verificando, tomar decisiones más profundas para ver si debes ir más lento, más rápido, más lento, cómo comunicarte con las otras personas, para al final ver dónde puedes optimizar para lograr el mismo o mayor resultado. Y ese es un trabajo bien interesante porque ahí es donde también uno como líder te empiezas a echar para atrás y empiezas a dejarlos a ellos para que puedan empezar a crecer sin demasiado control. Entonces, bueno, no me quiero desviar por el tema porque ahí podemos entrar en todo un viaje, pero bueno, básicamente es como Qué por ahí un poquito lo interesante. que viví. Y en el caso de muchos de los que nos van a escuchar, que pueden ser asesores independientes, inmobiliarias pequeñas o tal vez inmobiliarias consolidadas, pero que todavía no ha llegado ese 20, ¿no? O sea, todavía no se han volteado a ver a que el orden o el desorden que hoy tienen en su operación les impacta. ¿Qué es lo que hoy está perdiendo esta persona que no tiene integrada la tecnología en sus procesos? Ventas. O sea, definitivamente. Mira, o sea, al final, todo, como empresas constituidas, si lo podemos decir así, como emprendedores, como quieras, como un simple vendedor dentro de una organización, ¿qué es lo que perdemos si no tenemos herramientas? Son ventas. ¿Por qué? Porque pues, somos humanos y dormimos y comemos y tenemos reuniones familiares y lo que sea. Y sin embargo, los clientes nos llegan pues cuando sea, ¿no? Nos pueden llegar Claro, ahorita, ahorita me pueden estar llegando 3 leads. Y lo que esperan los clientes es ser atendidos de inmediato. Pero si no son atendidos de inmediato, si a lo mejor los atendí de inmediato, pero el resto del proceso me tardé otros 4 horas contestándoles o tal, si mi trabajo manual me quita tiempo para atender más clientes, entonces, o sea, todo se traduce ahí. Que el objetivo fundamental de cualquier empresa, emprendedor o vendedor es vender cada vez más con los mismos recursos o menos. Entonces, la respuesta puntual es, ¿qué están perdiendo? Ventas. Tan sencillo como eso. imagínate qué importante. Y luego no nos damos cuenta Sí, del impacto que después de 5 minutos ya te tardaste, ¿no? O sea, después de totalmente. contestarle 5 minutos al cliente, y muchas veces te puedes tardar 20 minutos, media hora, hasta la hora, porque estabas en el recorrido y no viste el mensaje o estás aquí conmigo y Exacto, no hay quien esté atendiendo antes al cliente. exactamente. Okey, ¿qué hace diferente a un CRM como Let's Go Suite frente a lo que hoy usan los asesores? Porque como bien tú dijiste, ¿no? Antes de poder crear este traje a la medida y con todo el expertise que hay detrás, usaste diferentes sistemas. Ujú, ujú. ¿Cuál es el valor agregado que tiene el tuyo?
Eso me lo preguntan mucho, justamente los prospectos o clientes con los que llego a hablar. O bueno, me lo preguntan muy seguido. Yo lo que les digo es, mira, identifica los CRMs más grandes, más populares, chonchos que existen, de esos que cotizan en la bolsa y son de verdad una eminencia. Yo probé a ellos. El tema es que son extraordinarios, por algo son tan grandes. Pero tienen dos temas. El primero, bueno, tres. El primero es que pueden resultar extraordinariamente caros. Antes de estar con el CRM que hoy tenemos, pues pasé por varios y uno de ellos, uno de los más famosos, terminé pagando más de 100,000 pesos mensuales. O sea, dije, "Pues no, pues estoy trabajando para pagarle aquí a estos compadres, ¿no? No resulta realmente tan viable, probablemente para empresas que facturan billones de Son pesos muy o grandes. dólares al mes. Pues dicen, "Ah, hombre, ten y ponle aguacate, no pasa nada, ¿no?" Pero para las personas, yo digo, los humanos de a pie, que andamos ahí en la vida abriéndonos el paso, digo, no es realmente algo tan sostenible, porque entrega muchísimo, por supuesto. ¿Lo vale? Seguramente sí, que lo puedas pagar, ahí es ahí donde viene el tema. La segunda es que son tan capaces, son tan cañones o sea, de verdad tan buenos, que el problema es que se vuelven demasiado robustos. Y entonces ahora tienes que tener una, dos, tres personas. Yo llegué a tener al de marketing, al de, bueno, un tipo gerente, supervisor, una cosa así, uno de operaciones, y creo que no más, pero bueno, mínimo tres personas, operando el mismo CRM y picándole y haciendo y deshaciendo, porque es tan grande que eso es lo que pasa. Claro, Eh, incluso alguno de ellos, hasta requieren que les metas código, o sea, todavía algo de programación, poquita, pero necesitas que le metas programación y dices, ahora necesito un programador también, si quieres tantito, pero lo necesito, porque si no, no puedo hacer que esto llevarlo al máximo de su potencial. Si lo comparamos con los otros CRMs que pueden ser menos complejos, que ujú, intencionalmente dicen, yo entrego mucha practicidad, ahora el problema se vuelve ese, que se vuelven demasiado simples. Vengo de una reunión, de un cliente que me dice uno de los vendedores, oye, este cliente está choncho, échame la mano, y me dicen, oye, pero es que, entonces, pues, ¿por qué cuestas lo mismo que este otro, que es como más simple? Y le dije, bueno, eso es por la filosofía y bla. Pero el tema acá es que esos RMs son tan simples que no tienen muchas cosas que sí necesitas como automatizaciones, procesos que puedan dispararse solos, o sea, un sinfín de cosas. Y es ahí ahora donde viene la diferencia, que yo tengo claro. una mucho mayor capacidad para poder hacerlo. Y es ahí donde yo me enfoqué. Dije, ok, quiero un CRM que sea lo suficientemente robusto como para que de verdad pueda hacer casi todo lo que necesites, pero sin que sea tan difícil que no lo entiendas. Y que sea lo suficientemente accesible como para que, de acuerdo a tu operación, solito te vaya diciendo, pues te voy a cobrar tantito más, pues te voy a cobrar tantito menos, y que se vaya adaptando a las situaciones, porque no es lo mismo un asesor independiente que una inmobiliaria que tenemos tres asesores y luego ya tenemos 10 o la tecla, o una inmobiliaria que traemos 90 asesores en el equipo. Entonces, dependiendo de eso, pues también te va para que se adapte de acuerdo a tus condiciones Y económicas. sabes que también hasta cuánto tienes de equipo administrativo, porque yo Claro. he hablado con diferentes líderes de inmobiliarias y habemos inmobiliarias que tenemos cierta infraestructura, ciertos perfiles, y otros que no, ¿no? Que solamente tienen a su persona administrativa y esa persona administrativa hace muchas cosas. Ajá. En mi caso, yo sí lo tengo dividido, ¿no? La parte de la cobranza, la parte de el customer care, de la Mm, captación de ventas, de la atención postventa, de la ok. titulación. Entonces, si yo quiero que mi proceso comercial fluya, pero no solamente el proceso comercial, sino luego ya cuando llega la parte de el crédito, de la titulación, de la entrega de la casa, que nos podamos asegurar de ir dando el regalo estandarizado, llegar puntualmente, entregar la carta de garantías, se vuelve mucho más robusto Ujú, porque podríamos pensar que lo más importante es poder llegar al apartado. ujú, Para mí esa es una partecita, ¿no? O ujú. sea, tenemos que llegar a la entrega de la casa y a crear la comunidad de esos clientes Exacto. que después nos compraron. Así Hoy en es. día tu sistema está estandarizado, es decir, cualquier inmobiliaria podría sumarse o tienes que estudiar el proceso específico de cada inmobiliaria para hacer un traje a la medida a lo que ya está hecho. Digamos que es un poquito, puede ser las dos. O sea, es decir, el CRM tiene ciertas cosas un poco prefabricadas con la intención de que le ayude a los asesores o a las inmobiliarias desarrolladoras a no empezar literalmente de cero. Pero tú y yo tenemos comercializadoras. Entonces, una persona podría, o cualquier persona podría pensar, pues es que entonces el template funciona igual. O sea, o la estructura es la misma estructura porque los dos son comercializadores. Pues no. Ujú. Y si tú le preguntas al de la inmobiliaria de al lado, pues también tampoco funciona igual,
¿Por qué? Porque sus procesos y sus detalles ya operativos, sus detalles comerciales, pues, son diferentes. Entonces, lo que buscamos es entregar un cierto equilibrio entre, a ver, aquí hay 2 3 cosas básicas, que estas sí o sí se ocupan, pero el resto ármalo tú, tú mismo en función de las cosas que tú necesites. Ahora, en la parte del estudio, más que yo estudiar como Lesgo Suite, como empresa, estudiar al cliente, puede pasar, nos han dicho, hazlo tú y vamos a implementaciones y ese rollo. Y claro, con mucho gusto les ayudamos, pero lo más importante justamente es que el cliente también entienda cómo son sus procesos. Porque a veces pasa, es como cuando yo luego les digo a mis clientes, imagínate que quieres comprarte un coche pero no sabes manejar. Y dices, bueno, ya con el coche, o sea, pues claro, me compro un coche y me lleva más rápido. Claro. Pues sí, pero si te subes a él y dices: "¿Y ahora cómo manejo?". Pensaste que por ósmosis ibas a saber manejar por el simple hecho de comprarte el coche, pero si no sabes manejar, pues, ¿cómo le vas a hacer? Lo importante nada más es que tengas un ratito, y no es muy complicado, un ratito como empresa de introspección y decir: "A ver, ¿cómo es mi proceso? Déjame, lo documento", y no te estoy hablando del manual de 800 páginas, no, o sea, y ahora con inteligencia artificial es todavía más simple. Oye, a ver, te pones a platicar con ChatGPT, ¿no? A ver, mi proceso es así, pero a veces no, pero tal, 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 tal. A ver, ayúdame a darle orden a todo lo que te acabo de escupir. Y ya, pum. Y eso, entonces ahora sí lo vuelcas a hacer de forma ordenada dentro del CRM. Entonces también hay una parte importante que si hay personas como yo, que insisto, yo de forma natural no soy ordenado, te apoyas de una inteligencia artificial y luego lo vuelcas y lo empiezas a hacer, créeme que vas a estar, o sea, vas a encontrar una cosa extraordinaria después de vivir ese viaje. Me encanta. Y de todos los clientes con los que platicas, porque obviamente antes de poder decir, okey, voy por tu sistema, pues platicas de los dolores que se tienen, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en las inmobiliarias en el manejo de sus leads? Ay, uno, velocidad de atención, definitivamente. O Okey, sea, para empezar. Justo tú lo dijiste muy bien. Mira, hoy los compradores siguen siendo, no, todavía no son esas generaciones que se distraen a los 5 segundos gracias a TikTok y tal. Son personas, pues, que pueden ser de los mínimo 25, 28, o sea, pegándole los 30 en adelante. Esas personas no requieren una velocidad todavía incluso de segundos, que la inteligencia artificial ya lo puede hacer. Pero con que les contestes en menos de 5 minutos, esa generación, cuando eres rápido dentro de esa ventana de tiempo, 80% es una estadística, el 80% de esas personas tienden a casarse contigo, o sea, es decir, te reconocen más y son un poco más leales contigo, porque les respondiste rápido en comparación de los demás, se tardaron horas y después es de, Marlene, ah, chinga, creo que sí, bueno, pero ya estaban hablando con Iván, o al revés, ¿no? Entonces, una es velocidad de tiempo. Dos, es el cómo distinguir y cómo tener un proceso que filtre a lo que yo le llamo que es la grasita, o mucha gente llamamos claro. leads basura, ¿no? Pues, son personas que le picaron por error o lo que tú quieras, y realmente no están interesados en comprar. Y por último, es un tema relacionado, se combina entre ventas y leads, la analogía que yo trabajo aquí es, las inmobiliarias en relación a los leads somos como mineras. Somos una empresa minera y tenemos una mina y sabemos que ahí hay oro. Entonces, ¿qué es lo que piensan las inmobiliarias típicas? Pues déjame, traigo más asesores. Porque si un asesor me cerró una venta, si traigo 5, voy a cerrar 5 ventas. Claro, pues qué tonto, déjame, a ver, 5 asesores, vénganse para acá. Y entonces contratan más mineros. Pero hay un problema, que de 100 leads, si tienes una tasa de cierre del 5% por decirte algo, pues tienes 5 ventas y ya, tráete 40 asesores, no vas a cerrar más que 5 ventas. Esa mina tiene un oro finito. Y lo único que haces al traer más asesores es que traes nada más picapiedras, pero en realidad diluyes los ingresos por asesor y empiezas a entrar ahora por un problema enorme. Los asesores llegan, duran poco, se desaniman, se te van, quieres recuperar más porque quieres tú exprimir esas 5 ventas, pero no es por más asesores, es por tener un proceso eficiente que te quite la grasa para que puedas agarrar ese pedazo de carne magra y digas, este es el bueno, ¿no? Y eso nos permite ahorrar tiempo Por y supuesto, aprovechar oportunidades. es correcto. ¿En qué momento consideras que alguien ya necesita un sistema sí o sí? Cuando tiene más clientes de los que puede atender. O sea, hablando de estas primeras fases de atención, de velocidad de atención, de atenderlos a todos, de poder separar, porque nos pasa, o sea, insisto, si hoy no tuviera la herramienta que tengo, a lo mejor te diría, Marlene, sí, pero déjame veo cómo le hago, porque es que tengo clientes que necesito atender ahorita. Claro. Entonces, en el momento en el que me ha pasado en algunas ocasiones, sobre todo al inicio, que pues atendía prácticamente todas las ventas, bueno, no prácticamente, todas las ventas, me decían, de repente me pasaba con asesores que les decía, oye, ¿cuántas personas van a utilizar este servicio? Nada más una. Ok. ¿Cuántos leads tienes? De verdad me llegaron así, 5, 8.
Y yo, ¿a la semana, al día? No, al mes. Ok. Y le decía, mira, voy a parecer muy mal vendedor, pero te recomendaría que no me contrates. Porque, pues claro que puedes atender a esos leads. E independientemente del tiempo per se, pues esos leads no te dan ingreso suficiente para que pagues una herramienta. Y si te lo diera, si yo estuviera en tu lugar, te diría, mejor agarra ese dinero y mételo en pauta, contrata otro portal, o sea, Claro. inviértelo en más adquisición de leads. Cuando llegues a un punto que solamente tú sabrás si son 20 o son 200, cuando llegues a un punto donde digas, ya no, o sea, ya me estoy desbordando, en ese momento dices, ahora sí necesito contratar una plataforma para poder gestionar leads y no perder esas oportunidades, ¿verdad? Okey, y antes, porque entonces ahí estamos hablando de un sobre todo de un asesor independiente, ¿no? Tal vez, que o o de un equipo pequeño, una inmobiliaria que es pequeña y les dan pocos leads a la semana, que se vuelve muy sostenible. Claro, Si no vamos a invertir todavía en un sistema, ¿cuál sería el orden óptimo para después migrar a un sistema? Porque el problema es que si yo lo llevo en mi WhatsApp, en mi libreta y así, va a totalmente. ser bien difícil la adaptación. Claro, bueno, tienes toda la razón, o sea, me fui como mucho por el camino del asesor independiente, ¿no? Ujú. Pero tienes toda la razón, o sea, a ver, corrijo un poco, cuando ya tienes un equipo, de hecho, desde el momento en el que estás pensando en fabricar, en hacerte de un equipo, en ese momento ya seguramente pasaste por el umbral de ya tengo más clientes de los que puedo atender, entonces ya debiste haber contratado una plataforma y nada más es ensanchar las capacidades de esa plataforma para absorber a las personas de tu equipo. Si no lo tienes y estás pensando en abrir, en crear un equipo, desde ese momento, entonces contrata el CRM para que desde origen toda tu estructura y tu equipo estén acostumbrados al uso de la plataforma. Claro. Yo, antes de eso, o sea, es decir, si hay alguien que dice, oye, ¿qué herramientas puedo ocupar en lugar de un CRM? La verdad, yo diría, neta, neta, no, ni lo intentes. ¿Por qué? Porque entonces tendrás leads de pauta que te llegan al WhatsApp, ¿a cuál WhatsApp? Y luego pasan los leads y luego me tardo en contestar de todos los problemas que hemos hablado. Y luego Easy Broker, que me llegaron de no sé qué, o Tock o cualquiera de esas plataformas, ¿no? Que me llegaron por formulario. Ah, bueno, déjamelo. Sí, no revisé los formularios de ayer y entonces ya te tardaste, o sea, un día, ¿no? Entonces, si ya tienes un equipo o lo vas a hacer, desde ese momento ya tienes que estar teniendo un CRM. Yo me tardé, yo me acuerdo, a ver, yo en la industria inmobiliaria tengo 9 años. A mí me hubiera gustado, fíjate, que aunque no tuviera equipo, poder tener un sistema, aunque me costara más dinero, aunque me quedara sobrado, por la adaptación y por visualizar un mayor orden, porque aunque de pronto uno lleve Excel o así, pues se vuelve muy manual todo, ¿no? Totalmente, Que creo que yo sí les diría, a ver, si eres un top de ventas, tal vez si eres un asesor de medio tiempo, un asesor que no te estás tomando tan en serio el trabajo inmobiliario, está bien, vete a ritmo. Pero si eres un top de ventas, porque un top de ventas también necesita que se le filtren sus claro, oportunidades, estar, haciendo marca personal, tener campaña y tal vez una persona administrativa que le ayude en como todo lo demás, y que se le esté llenando de puras citas, ¿no? Pensando en este top de ventas que sí puede aprovechar el sistema, porque un top de ventas sí puede pagar, un CRM y más bien, yo diría, tópalo, ¿no? O sea, llénate de campañas más tus ujú, leads orgánicos y que tu agenda esté llena de Zooms y de recorridos para que se pueda garantizar un nivel de cierre. exacto, Ahora, en el tema de inmobiliarias pequeñas, sí, definitivamente coincido, ¿no? Si tú estás pensando en hacer equipo, desde ese momento, porque entonces ya haces un equipo en orden. Creo que el hecho de empezar con desorden y luego quererlos ordenar es un dolor súper fuerte tanto para ellos como para el líder de equipo. exacto. Sobre esta línea, ¿qué impacto tiene el orden en el negocio inmobiliario? Además, ya dijiste uno, ¿no? Que ventas. ¿Qué otra cosa nos podría ayudar? Además de que ya no vamos a perder ventas, ¿qué otra cosa? Datos, para que ¿Ok? puedas tomar decisiones basadas en datos. Cuando, justo en este viaje que te platicaba hace ratito del descalabro que tuve, era una de las cosas que pasaba, era que pues no teníamos los datos ordenados. O sea, teníamos, digo, te estoy hablando hace 8 años, no estaba tan fuerte como ahorita la pauta, entonces teníamos algo de pautita, pero lo principal eran los portales inmobiliarios, ¿no? Que eran los reyes. Entonces decíamos, oye, a ver, ¿cuántos leads recibimos? Pues según nuestros números chinos, ahí como que jalando de aquí por acá, pues como 100 leads. Ok, ¿y de qué portales? Que Saben. sabe. ¿Por qué? Porque llegaban a un WhatsApp, sí llegaban con la liga, pero obviamente se perdían, etcétera, ¿no?
empezamos medio a querer una persona que registraba uno por uno de los leads ahí, que no sé qué, y al que no sabíamos le hablaba y le preguntaba, oye, nada más para saber encuesta de calidad, no sé qué. Entonces, teníamos un desmadre en el tema de los datos y no podíamos tomar decisiones. Entonces, al final era como, pues bueno, ¿qué portal vamos a contratar ahora? Pues este. ¿Por qué? Pues porque es el más barato. Ah, pues mira, ponte a negociar con este otro, a ver, y si nos da más barato, nos vamos por él. O sea, ¿por qué? O sea, yo hoy en día digo, no manches, si regresara 8 años atrás, me daría un zape yo solo. Porque diría, ¿por qué vas a hacer eso? Nada más porque es el más barato, qué tontería, realmente. Tienen que ser basado en los datos de, a ver, de dónde vino, cuánto te cerró, cuánto tiempo se tardó, etcétera. O sea, cuánto te costó, bla, o sea, es todo un proceso y todo una, más bien, perdón, es todo un conjunto de datos que debes centralizarlos para que puedas tomar datos de decisiones basadas en datos. Así Y es. eso, como dueño de empresa o como el tomador de decisiones, porque ese es tu trabajo, jamás debes de tomar decisiones basadas en corazonadas, siempre son basadas en datos. Digo, a lo mejor un poco emprendedores y de repente alguno que dice, me siento que va por acá, bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Claro. Pero sí, es la otra cosa que diría. Oye, y a ver, al principio te preguntaba y más o menos me la contestaste, o sea, digamos que tú volteaste a ver el tema de la tecnología por las problemáticas que fuiste viviendo, ¿no? Mm, Pero también hay algo muy cierto que nos pasa en la industria inmobiliaria. La industria inmobiliaria se vuelve muy transaccional, ¿no? mm, No es como los seguros, que cada año tú le renuevas a tu cliente tu carta de clientes y vas generando un ingreso residual. Hoy en día los que vendemos, o sea, industria inmobiliaria, a menos de que te refieran clientes o que tu cliente te esté comprando cada cierto tiempo. A excepción de esos, la realidad es que si estamos en el sector habitacional, la gente no está comprando, o sea, constantemente. ujú. El impulso de voltear a crear Lesgo Suite fue meramente por resolverte un problema interno o también por aperturarte en la escalabilidad de los negocios. Fue un poquito de ambas y una tercera. La primera es justo para solucionar esos problemáticas internas. La segunda fue esa que mencionas. Y una tercera es una parte soñadora, que creo que es como una característica inherente de los que somos emprendedores, que somos como muy soñadores, ¿no? Y yo decía, voy a profesionalizar, perdón, el mundo inmobiliario. Porque en nuestro mundo inmobiliario como asesores, la verdad es que, pues no. Aquí en México por lo menos hay una o dos universidades que medio intentan hacer su lucha, pero está siendo algo muy complicado. Nosotros en las asociaciones intentamos empujar ese, pero está siendo complicado por muchos motivos. Ahora, justamente o sea, una de las cosas es eso que y hace rato comentaste, ¿no? De los leads, de cómo separas tu proceso, porque no nada más es en la transacción en sí misma. Yo también creo mucho en eso, porque sobre todo desde que leí un paper que decía, me reventó la cabeza y se me quedó súper grabado. Un mexicano promedio compra 1.5 propiedades en toda su vida. Obviamente hay quienes son inversionistas y compran varias y otros que compran menos de una en toda su vida. Entonces, Claro, pues ahí sale el promedio, ¿no? Entonces, imagínate tú, o sea, todos los leads que te llegan, de esos, por eso le dicen, ah, son leads basura. No, es que esa persona, Marlene, que llegó en ese momento, está empezando su viaje para descubrir, porque sabe que el siguiente año va a poder estar en capacidades o está trabajando en su planeación financiera para ver qué onda, pero no lo va a comprar ahorita. Pero luego un asesor normal es, "Ah, esa Marlene ni compra, nada más me está quitando mi tiempo". Pero no, o sea, se está preparando en su viaje. Y dos, los que viven una buena experiencia dicen, oye, Iván, ¿qué vas a comprar una casa? Estamos a lo mejor echando un taco, ¿no? Y dices, oye, te digo, oye, ya me quiero comprar una casita. Ah, no manches, ve con los de Cibajón. ¿Por qué? Porque son buenísimos. Mira, a mí la verdad increíble y me dieron regalitos. No, me estuvo bien padre el detalle. Entonces, ahí es donde viene la recomendación. Una plataforma tecnológica te ayuda a no soltar a esos leads que ya los tienes y empiezas claro. a trabajar con temas de marketing, estrategias que no se te vayan. Y dos, un buen proceso después de la postventa que te permita justamente mantenerte recordando en la cabeza a las personas que ya les vendiste para que digan, oye, ve con estos cuates que son bien buenos. Entonces, justamente, aprovechando para contestarte la pregunta anterior, también eso ahí viene. Claro, recuerdo que tuvimos una conferencia por Carlos Muñoz y que mencionaba que de todos los leads que uno le llegan, solo el 3% podría estar listo para comprarnos y todo el 97% no. Ujú, Y no estamos acostumbrados a trabajar esos leads. exacto. El fin de semana tuve la oportunidad de hablar con una prospecta de Carolina del Norte y me decía que antes de haber llegado conmigo, ella llegó referida por alguien de Siemens que nos sigue en redes y nos recomendó, pero antes la habían atendido 2 personas que la batearon. La batearon porque le dijeron: "No, tú no estás lista, no tienes ni papeles para comprar en México, como bye", ¿no? Wow. Y ya yo le expliqué como todo el proceso que se tenía que seguir
tenía su pasaporte mexicano, faltaba evidentemente el INE, su CURP, cierta documentación. No quiere decir que sea imposible, quiere decir que ella, porque me lo dijo, ¿no? Aunque le puso ahí en mi formulario que ella podía comprar de 1 a 3 meses, ya orientándola, ella está lista más o menos para poder invertir o vislumbrar una inversión a partir de febrero del 2027. Mm, Y mucho, yo creo que también ese es uno de los grandes errores de nuestros colegas, pensar que esa persona no es una oportunidad. exacto. El problema es que no tenemos la infraestructura para que esa persona se convierta en oportunidad. Ya platicando con ella y todo, pues se fue súper agradecida porque se le clarificaron dudas, se le mandaron las ligas, la orientación para que pueda ir poco a poco, eh, pues, pudiendo encontrar el camino de la documentación y luego la parte de la gestión crediticia, ¿no? Porque hoy sabemos que muchos mexicanos pueden adquirir un crédito aunque vivan en Estados Unidos. Totalmente. Digo, lo sabemos los que nos informamos, pero hay gente Por supuesto. que todavía no se informa de eso. Y ahorita con lo otro que decías de la parte de profesionalizar, ¿no? O sea, que es como, digamos, un propósito que está detrás, Ujú. en esta misión que tú tienes. En la parte de profesionalizar, hay algo que yo me estoy dando cuenta, y me doy cuenta en los diferentes equipos, incluso en el mío, que aunque yo todo el tiempo estoy con capacitaciones y demás, siempre va a haber esta parte de tengo un recorrido, tengo un Zoom, Mm, tengo, o sea, como que pareciera que nosotros exigimos que estemos en la parte operativa, pero hay una brecha entre el tiempo de operación ¿y cómo podemos hacer consciente? Porque también lo estamos viviendo en AMI University, ¿no? Estamos buscando concientizar a que aprovechen las clases que tenemos, el panel, que la incubadora, porque son herramientas que te van a ayudar a robustecer, a que cuando tú estés en esa cita, se acorte tu tiempo de cierre, ¿no? Por diferentes áreas de oportunidad que puedas tener. ¿Cómo le podemos hacer para que haya esa conciencia, pensando en el asesor inmobiliario independiente o que pertenece a una inmobiliaria, de decir, cuando tú estás en una capacitación, estás trabajando. No es sí, que no estés trabajando, porque exacto. creo que eso así se percibe, ¿tú qué opinas? No, totalmente. Mira, a ver, yo digo, la forma en cómo yo le diría es que las personas tienen que aprender a diferenciar en lo urgente de lo importante. ¿Qué es urgente? Siempre es urgente atender a un cliente que está llegando ahorita. Eso es, claro, muy urgente. ¿Qué más es urgente? Atender al cliente que te dice te voy a apartar ahorita. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué es importante? Construirte a ti mismo. ¿Qué es importante? Mejorar tu modelo. ¿Qué es importante? O sea, eso es importante porque lo importante es lo que viene hacia adelante y que es como una cosa que te va a beneficiar. Si lo haces hoy, te va a beneficiar mañana. Lo de hoy te da beneficio hoy. Pero entonces, ¿qué pasa? Que los asesores o las personas en general, porque de hecho lo veo en todos, en vendedores, en administrativos, en lo que tú quieras, es muy fácil que las personas nos perdamos en lo urgente. Es que lo tengo que hacer ahorita, lo tengo que hacer ahorita. Y agarras el WhatsApp o no sé qué. Ay, sí, es cierto. Y de repente dices, ay, ya tengo que hacer esto. Y agarras y, ay, sí, es cierto. Y entonces te vas por toda esa vertiente de lo urgente. Lo importante es que puedas ir desarrollándote como persona, como emprendedor, como vendedor, como empresa, como producto, diciendo que cómo voy a mejorar este proceso para que el día de mañana a lo mejor ya no tenga que estar yo yendo a un recorrido, mejor que lo haga alguien en mi equipo. O si voy a un recorrido, yo asegurarme que ese recorrido va a ser efectivo, porque me perdí la clase de AMI del martes para atender a mi cliente a las 7 de la noche diciendo, cliente, aquí estoy. Y el cliente, uy, es que se me murió mi abuelita por tercera vez y no voy a poder ir. Y tú, china, me perdí el panel, el no sé qué, por venir a atender al cliente porque no tenías un mecanismo que te ayudaba a confirmar que efectivamente el cliente iba a estar o reducir la tasa de riesgo, ¿no? Entonces, yo centraría la atención en hay un libro Claro. muy bueno, se llama Clockwork de Mike Mikalovich. Es increíblemente bueno, te ayuda mucho a cómo saber estructurar y no te lo dice así entre lo urgente y lo importante, pero yo lo traduciré en ese concepto simple. Sí, lo urgente es urgente y atiéndelo y busca hacerlo, pero no quites de lado, no pienses que es en mi tiempo libre, no pienses que es un hobby, no, es parte de tu construcción, de tu trabajo que tienes que hacer, el atender las cosas importantes, que es como un ahorro. Hoy te quitas dinero hoy porque te lo vas a devolver mañana multiplicado por N, ¿no? Entonces, yo lo centraría en esa filosofía. Yo he visto que de pronto subes en tus stories, estás en tu oficina, un cafecito, o si es Ujú, viernes, una chevecita, sí. y tu libro, ¿no? O sea, es como tu tiempo de que en la oficina te vas a poner a leer. Ujú. Y seguramente tú decías, ¿no? Bueno, yo no soy ordenado o estructurado. Yo creo que nadie nacemos con orden y estructura, a menos de que hayamos Probablemente. tenido unos padres como súper, o Militares, sea, ¿no? exacto, militares que nos hayan ayudado en eso, ¿no?
Creo que todos los que yo coincido contigo, todos los que hoy en día podemos tener estructura, disciplina, ha sido una elección, Ujú, ha sido un hábito implementado y es un precio que uno paga todos los días, porque todos los días tú puedes elegir ujú, tu estructura y la disciplina o no. claro. En esta parte de administración del tiempo, que es tan importante, y que me gusta la distinción que haces de lo urgente y lo importante, y que a veces hay una confusión enorme, ¿no? O Ujú, sea, a veces pareciera que lo más importante es lo urgente y vivimos en estado de urgencia, porque la comisión, porque tengo que cobrar, porque el cliente me dijo que si no lo cont y vivimos en esta parte de caos, ¿no? Al límite. ¿Qué elementos te hayan ayudado, además del libro que nos mencionas? Y muchas gracias por compartir. ¿Qué elementos adicionales te han ayudado a poder estructurar una agenda donde no te brinques lo importante? Definitivamente, uno, la disciplina, la disciplina de hacer las cosas que tú determinas en algún momento de tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Porque la disciplina, eventualmente, si al principio no tienes claridad de qué tienes que hacer, pero lo haces durante una cierta ventana de tiempo religiosamente, eventualmente te vas a dar cuenta rápido. De hecho, digo, depende de qué se trate, ¿no? En 5 días o en 5 semanas, depende de qué se trate. No, esto no me está llevando a ningún lado. Entonces, a veces la gente piensa, es que, ¿cómo voy a ser disciplinado en algo si no sé en qué debo ser disciplinado? Entonces, ponte a hacer algo. Hazlo. Lee a las 5 de la mañana o ve Netflix todas las noches a las 10 de la noche por 3 horas, religiosamente. Y después de un cierto tiempo, que es muy relativo, pero después de un cierto tiempo, evalúate y di, ¿esto me está llevando a algún lado? ¿Me está llevando donde yo quiero? No, entonces voy a dejar de ver Netflix. O voy a dejar de leer a las 5 de la mañana, porque pues, ¿para qué, no? Y nada más ando todo desvelado durante todo el día, nada más porque quise leer a las 5 de la mañana. Pues no, entonces ya no leo a las 5 de la mañana, leo otra hora o ya no leo. Entonces, diría uno, disciplina, porque esa disciplina, el hábito de hacer siempre lo mismo, te va a permitir después evaluar y decir qué tanto avance. Dos, tener momentos de introspección relajados, donde justo en este libro habla mucho de eso, donde digas, y que no son cada semana necesariamente, también cada quien dependerá y decidirá, a ver, ¿qué hice? ¿Me llevo o no me llevo? Ok, ¿qué más puedo hacer? Esto. ¿Qué quisiera hacer? Porque luego a veces te salen listas de 80 cosas, ¿no? Ah, pues esta, va, la voy a empezar a hacer. Entonces son momentos de claridad. Y finalmente, perdón, como vendedores o como dueños de algún negocio, emprendedores, lo más importante, digo, estamos hablando como enfocado en tema de ventas y tal, lo más importante es nunca dejar de escuchar a los clientes, no tus competidores. Un error, yo mismo lo viví, es a ver qué anda haciendo la Marlene, a ver qué anda haciendo el compadre de acá, para ver, pues, qué puedo a lo mejor robar, ¿no? De idea que esa está buena y tal. No es que tengan algo de malo, pero en Ujú. realidad quien debe de marcarte la pauta es el cliente. Y si tú entonces eso lo combinas para lograr un incremento en resultados, en seguir viendo a tus clientes, escuchándolos a ellos, por más que te duela, vas a entonces decir, entonces esto ya lo debo dejar de hacer. Por ejemplo, en mi caso, en Let's Go Suite quisimos hacer una conexión con Easy Broker. Y yo dije, no, hombre, esto va a ser la bomba. Porque un chorro de gente sigue utilizando Easy Broker. Ajá, yo me quedé hace 10 años, ¿no? Cuando utilizaba Easy Broker. Y dije, esto va a ser la bomba. Hoy tengo 4 meses con la misma campaña, bueno, pasé como 4 meses con la misma campaña, ni un cliente con eso que yo pensé que iba a ser la bomba. Y eso es lo que pasa, en tu andar empiezas a probar cosas, pero si hubiera volteado a ver otros lados o tal, y sin escuchar a mi cliente, diría, no, es que va a jalar. No, no es cierto, escucha a tu cliente te está diciendo, eso ni me importa. Ah, bueno, entonces quítalo y vamos a hacer otra cosa. Entonces yo diría que esas tres cosas podrían ser las más, bueno, las que a mí me han funcionado mucho. Muchísimas gracias, es la verdad de mucho valor. Y Gracias. pasando ahora al tema de las creencias, ¿qué creencias te han ayudado a evolucionar de asesor a alguien que, digo, ya tiene mucho tiempo que evolucionaste en esta parte, a alguien que construye soluciones? Ay, Dios. Buena pregunta. ¿Qué creencias creo que me han llevado, valga la redundancia? Yo te diría, uno, más bien, a ver si te respondo bien la A ver. pregunta. Tener claro qué es lo que yo quiero. O sea, en mi andar me ha pasado varias veces con personas que son asesores, que son buenísimos, tienen un talento extraordinario y dices, güey, tú podrías de verdad comerte el mundo. ¿Por qué no formamos un equipo y entonces creces y tal? Y dicen, y de verdad me han dicho, no, yo quiero ser un asesor y ya. Ah, ok, perfecto. Al principio decía, no, pero la verdad es que no es cierto. O sea, cada quien, pues lo que quiera, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido claro qué es lo que yo busco, que es
soñador, transformar el mundo inmobiliario. Dos, tener una empresa que sea escalable, pero es eso, tener una empresa que sea escalable. Número dos es siempre repetirme porque vengo, yo creo que también todo el mundo tenemos el famoso síndrome del impostor, ese animal salvaje atrás que Sí, todo el tiempo te dice, no es cierto, no puedes, no puedes. Eh, a partir de que entendí que necesito domesticar ese animal, entonces empecé a pensar y a creer, no, si puedo. Y si no puedo, yo mismo me lo tengo que probar al intentarlo. Entonces, es como, tienes que hacerlo, hazlo. Si de plano no pudiste, bueno, pues no se pudo, aquí ya no hay nada que hacer, me voy a otra cosa, ¿no? Pero es creer que la única manera de comprobarme a mí mismo que no puedo hacer algo es haciéndolo. Y si resulta que me equivoqué, qué buena noticia, sí lo pude hacer. Y tres, es entendiendo que, de nuevo, una de las filosofías que de verdad tengo muy clavadas es que si lo haces por ego, error. Tienes que tener la filosofía que tú solamente eres alguien que abre los espacios para que entre gente dentro de tu organización. Si lo que quieres es tener una empresa, y esas personas son las que deben de voltear y decir, efectivamente eres un líder. Porque tú no, si tú dices, yo soy un líder, es nada más tu puro ego no controlado. El ego es bueno si lo sabes controlar. Si se sale de control, tú mismo puedes entrar en una vorágine enorme. Entonces, la creencia de que tu trabajo es crecer sí. y dejar que las personas te seleccionen a ti como un líder. En ese momento estás haciendo un buen trabajo. Entonces, creo que eso también puede ayudar muchísimo para que crees una estructura organizacional sana en todos los sentidos y que solito llega un punto donde los elementos empiezan a hacer esto con la empresa hacia arriba. Claro. Justamente eso, ¿no? No todos vamos a querer liderar algo, ser, bueno, líderes, yo creo que todos somos líderes, por lo menos de nuestra propia vida, Claro. Ujú, pero más allá de una empresa o negocios como lo que estamos hablando, y es muy válido, ¿no? Porque puede ser que las prioridades sean otras y que ocupen la profesión de industria inmobiliaria para ayudar desde su trinchera, con su tiempo operativamente, y eso es súper valioso. Es gracias ahí por hacer la distinción. Hace poco yo había escuchado de un dueño de negocio en Cracks Podcast y me gustó mucho cómo él mencionaba, porque a veces pensamos que el ego es malo, ¿no? ujú, Y cómo él mencionaba, porque le preguntaban: "Oye, ¿tú cómo le haces para trabajar con gente que tiene tanto ego?". ujú, Y decía: "Es que para mí la gente que tiene tanto ego no es ningún problema. Mientras tu ego haga eco, ujú, entonces todo se resuelve". ujú, Porque como seres humanos, mi coach me lo dijo hace unos años y yo estoy muy ad hoc con ella, que como seres humanos nosotros tenemos diferentes necesidades. Hay gente que es muy importante la certeza, que en su vida haya certeza. ujú, ujú, Otros que es la variedad, ¿no? Si no ujú. se aburren, o Sí. sea, que haya mucha variedad. Otros, sentirnos importantes, lo dice en inglés de otra forma. Ujú, Esa es la mía, por ejemplo, sentirnos importantes. Y yo lo puedo ejemplificar en cómo yo he canalizado el ego. Para mí sí es importante el reconocimiento. Yo creo que para todos, pero hay personas o hay perfiles que es más importante que otros. ujú, Y en ese sentido, a mí me recomendaba, busca dónde puedes, además de servir, buscar esa necesidad humana que está naturalmente en ti, ¿no? En mí está esa parte de de sentirte importante y la variedad. Estar buscando constantemente nuevos proyectos, ayuda, contribución, y que ese ego no solamente te sirva a ti o te dañe a ti, sino que esté haciendo eco. Y para mí, ¿qué es el eco? Es el propósito, claro. es el impacto, es el servicio. Si nosotros podemos vislumbrar cuál es nuestra necesidad y transformar el ego en eco, entonces ya estás ayudando a la gente, ¿no? Ya estás sirviendo de algo y creo que para mí ese es el sentido que puede tener la vida. Coincido. Ahora, hablando otra vez de hábitos, Ajá. además de la disciplina, ¿qué otro hábito te ha ayudado a tu crecimiento? ¿Qué otro hábito me ha ayudado a mi crecimiento? Bueno, se sale a lo mejor un poco tal vez de lo normal, pero tengo el hábito de ir a terapia cada vez que creo que lo necesito. Muchas veces, todavía sigue siendo un tabú, no entiendo por qué, pero como diría Odín Dupeirón, para ir a terapia es como canasta básica, es parte de las tortillas, leche y huevos, y dice, y se necesitan muchos huevos para ir a terapia. Este, yo lo creo mucho porque una filosofía que yo tengo es que si tú logras impactar en la vida de las personas a nivel personal, en automático les ayudas a crecer a nivel personal.
Tú nunca, o sea, yo no soy terapeuta, no soy coach de vida, nada, pero si yo te puedo aportar algo, intentaré aportarlo para que te impacte desde lo personal y eso solito va a subir a lo profesional y vas a crecer. Y por eso mismo tengo el hábito de ir mucho a terapia, o sea, cada vez que lo necesito, de repente dejo de ir meses o a lo mejor hasta años y de repente voy otra vez y digo, me estoy quemando, arréglame, ¿no? Y eso de verdad me ha ayudado mucho a nivel personal. Como daño, ¿no? Beneficio colateral. Otro hábito que tengo es siempre buscar la base de cualquier sana relación es la comunicación y siempre busco ser muy claro y recibir muy claramente lo que me dicen sin tintes de nada para tratar de tener lo que le llaman la escucha activa. Entonces trato de siempre practicar en eso. Como entes humanos, como entes, fenómenos, perdón, emocionales, pues siempre le vamos a agregar un tinte de emoción dependiendo de la emoción que tengamos nosotros, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, muy, muy difícil. Claro. El otro día en el live que me decías: "Oye, Van, ¿y tú qué pensarías si de repente te digo?", y me dijiste de algo, ¿no? De: "Yo no trabajaría contigo si no me pagas la comisión", una cosa así. Y yo: "Ah, pues te diría, pues sí, está bien". ¿Por qué? Porque, o sea, y bueno, Agradecería tu ajá. honestidad. Exacto. Digo, el punto iba por otro lado, pero justamente yo procuro tratar de decir: "Okey, cuando me dices algo y que siento que como que". Como que ahí va, me lo quiero tomar personal, lo Ajá, paro para no ajá, tomarlo personal. exacto. O sea, es como, a ver, ¿qué me intentó decir? Okey, esto. ¿Me intentaste lo que me quisiste decir fue esto? Sí. Ah, muy bien, entonces esto, ¿no? Y es muy difícil porque como personas es bien Tus complicado. emociones. Sí, es un mucho tema de emociones, pero procuro siempre por hacer eso, ¿por qué? Porque te funciona para todo. Te funciona, obviamente, para tus relaciones personales y tal, pero también para las ventas. Luego de repente dices: "Ah, pinche cliente es bien mamoncito", ¿no? Y no, o sea, es que, pues, nada más te lo dije de tal manera, pero tú tuviste un mal día o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso también te ayuda mucho. También te ayuda mucho, obviamente, para tus equipos. Dices, no, es que este colaborador ya como que no le importa y no sé qué. Y no, a lo mejor el cuate nada más ha tenido una mala semana, por decirte un ejemplo, ¿no? Y por eso anda como cabizbajo, pero el cuate es el cuate con más camisa de la empresa que puede existir. Claro. Pero ese tema es buscar, encontrar la manera de tratar de tener mucho tema de escucha activa y la mejor comunicación que puedas llegar a tener. No sé si. Le diste el punto clave, ¿no? El no tomarnos las cosas personales. Yo me quedo reflexionando, ¿qué hay detrás? ¿Qué trabajo hay detrás de una persona que no se está tomando las cosas personales? Ujú, Hay detrás una persona que sanó traumas, que restableció heridas, porque ujú, muchas veces es eso, ¿no? Yo puedo escuchar un tono de voz, una palabra que me está llevando a algo del pasado ujú, que me hace interpretarte como grosero, ujú. como altanero, y no es así. Es simplemente entender que las situaciones son neutrales. A mí, la realidad es que ese trabajo me tomó años, porque yo vivía a la defensiva, vivía como si todo estuviera en mi contra, en un estado víctima, sobre todo de mi adolescencia hasta mis 24 años, que dije, a ver, yo soy la que tiene que tomar responsabilidad, las riendas y empezar a trabajar en mí, que por eso hago mucho énfasis en el autoconocimiento, ¿no? Si no nos damos el espacio de ir hacia atrás, a nuestra historia, a cómo crecimos, cómo fuimos educados, es bien difícil, porque se dice muy fácil, Ujú. no te lo tomes personal, pero antes de que yo lo racionalizara, ya lo sintió mi Sí, corazón o sí. lo sintió mi estómago. Ujú, Y qué importante es poder ir a terapia, porque yo creo que además yo le agregaría valentía, ¿no? ujú. Para mí, el terapeuta es una persona, una guía que te ayuda a hacer estas preguntas que te llevan a hacer retrospectiva de por qué lo estás tomando así, por qué te está doliendo, por qué te estás frustrando, por qué te estás borneando y te ayuda a retomar tu camino con mucha más paz y con mucha claridad. Totalmente. Lo mencionas mucho en tu libro, por cierto, y qué valor también por plasmar todo ese aprendizaje y ese viaje que tuviste en tu libro. Compren su libro. El Este, ser sin límites. El ser sin límites, compren su libro. La verdad es que también es algo que te reconozco mucho y qué valor por hacerlo y qué padre que lo hiciste. Yo conecté, de hecho, la verdad, honestamente conecté mucho con tu libro porque lo haces de una forma muy genuina y creo que logras el objetivo, que es el ser sin límites. Un Así tema es. muy, muy mental, entonces también felicidades por eso. La última pregunta de mentalidad y nos vamos al bloque de futuro. A ver. ¿Qué mentalidad necesita alguien para dejar de sobrevivir? Porque hay gente que tiene grandes resultados, pero está sobreviviendo a empezar a construir. Uno, eh, quitarse esos, más bien,
voy a tratar de ser ordenado. Uno, tú mencionabas hace rato de la parte de las herramientas, ¿no? Que uno tiene. Yo lo que digo es que, o sea, todas estas herramientas que tenemos en el día a día es como un martillo. ¿Qué puedes tú hacer con un martillo? Puedes construir una casa de madera, o puedes construir un comedor, o puedes matar a alguien. Entonces, tú decides qué hacer con esa herramienta que tienes contigo mismo, que es la parte de cómo te conduces, qué es lo que te dices a ti mismo, etcétera. Son esas que en el caso del cerebro, de esos pensamientos que todo el tiempo tienes, son, yo digo que es como, el pensamiento es como el reino animal y tienes animales domésticos y animales salvajes. Esos pensamientos domésticos son aquellos que te repites todos los días con los que te confortas y vaya, son pensamientos sanos. Los pensamientos salvajes son aquellos que luego te cuestan trabajo controlar y que si no los cuidas te van a devorar, como el síndrome del impostor, como el nunca tengo dinero, porque todo ese tipo de pensamientos que son pensamientos salvajes y son salvajes porque te cuesta trabajo controlarlos, tienes que encontrar la manera de saber cómo domesticarlos o decirles, oh, oh, quieto, shh, y entonces poder ocuparlos a tu favor para lo que mencionabas. Oye, yo ocupo el ego para esto, ¿no? Entonces, esa es una. Busca la manera de controlar tus pensamientos, de no dejarte apapachar y entrar en zona de confort por los pensamientos domésticos y busca la manera de dominar y utilizar a tu favor los pensamientos salvajes. Dos, ten, ten presente que si lo que quieres es dejar de sobrevivir y empezar a supervivir, o sea, yo así le llamaría supervivencia, es ver mucho más allá de lo que viene en el acto siguiente. Es decir, ¿qué viene ahorita? Mi comisión. Ah, pues entonces con mi comisión ahorita puedo y ya me la gasté, ¿no? Y luego a veces ahí pasan cosas bien feas. Sí. Sino, ¿qué es lo que quiero lograr? Quiero lograr esto. Entonces, tener claro qué es lo que sigue después de ahí, finalmente lo uno un poco con qué es lo que tú quieres lograr cuál es el propósito de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué estás haciendo asesor inmobiliario? ¿Por qué estás haciendo una inmobiliaria? ¿Por qué esto? Ah, lo estoy haciendo porque lo amo. Sí, sí, sí. Pero ¿qué quieres lograr? Ah, pues lo amo y lo que quiero lograr es transformar el mundo inmobiliario o quiero tener una familia feliz y no me interesa ser más que un asesor inmobiliario. Ok, ¿qué necesitas para lograr esa familia feliz? ¿Qué características se necesitan? No, pues esto es, entonces empiezas, regreso un poco a lo que mencionaba hace rato, disciplina, hábitos, introspección, eso en general, para todo. Y entonces empiezas a decir, ok, esto no me está jalando, entonces necesito hacer fondo de emergencia, yo que sé, temas financieros. Oye, la pauta de la agencia tal no me está jalando, entonces pues ahora voy a contratar a otra, ¿no? Y así, o sea, para poder lograr esa parte y solito vas a ir viendo cómo pasas de 0 pesos a 100 pesos, o cómo pasas de no tener leads a tener 20 leads, y luego cómo pasas de tener un cierre cada que sopla, digo, cada que es el equinoccio o el ese cosa, a tener una venta semanal, ¿no? Entonces lo vas a empezar a ver, pero teniendo claro hacia dónde vas. Porque si tú actúas nada más por actuar, hay una analogía muy, muy padre que me gusta, no me acuerdo, la vi en un TikTok, pero no me acuerdo quién fue, que decía que para que tú puedas avanzar como persona necesitas preparación y necesitas acción. Pero hay personas que nada más accionan y entonces están en una patita y hacen esto y entonces empiezan a girar sobre su propio eje, porque la otra pata está tiesa, entonces nada más empiezan a hacer esto. Y luego dicen, no, pues ahora me voy a educar, pero ya no accionan. Y entonces paran la pata de acción y la otra y nada más están dando vuelta. No, necesitas educarte o Claro. prepararte, crecer y accionar, crecer y accionar, crecer y accionar. Entonces, yo creo que esa es la manera en la cual lo puedes hacer, si no, vas a vivir en un círculo interminable y es muy cansado y a veces está triste. Depende de qué tan lejos vienes. Regresemos a temas más, Menos, ajá, sí. más Ajá, motivados, porque exacto. tenemos la tecnología además. ¿Cómo ves el Ujú. futuro del real estate con tecnología? Uy, depende a cuántos años me digas. O sea, mira, ahí te va. A un cortito plazo, hombre. Ujú, ok, yo creo, yo creo que todavía estamos muy lejos de lo que mucha gente podría decir de no, y la inteligencia artificial va a matar a los asesores inmobiliarios, que he visto varios videos así, y digo, "Nah, bullshit". ¿Por qué? Porque a ver, eh, en el corto plazo, yo diría 3 años, ¿qué va a pasar? Que vamos a ver una velocidad extraordinaria en cómo se construyen conceptos inmobiliarios y cómo se le facilita al consumidor Ujú. el tema de la atención para que rápido pueda ir viendo qué onda, ¿no? Cosa que hoy para un cliente, porque de verdad a los asesores luego se nos olvida cómo es ser un cliente y cuando queremos comprar una casa es un viacrucis. ¿Por qué? Porque veo un portal y hablo y se me tardaron un chingo en contestarme y luego cuando me contestaron, me contestaron mal y luego viajé como por 4 asesores o 20 asesores diferentes y todos se tardaron mal. O sea, es complicado para mí como cliente.
Con la inteligencia artificial y la tecnología, vamos a ver cómo todo se vuelve así. ¿Por qué? Porque si yo quiero decirle, oye, mándame vistas interiores, a lo mejor un mecanismo adentro de la inteligencia artificial va a poder fabricar nuevas vistas, nuevos ángulos y tal. La atención ni se diga, eso ya se está viviendo hoy. El tema del proceso del viaje inicial hasta que yo digo, esta es la propiedad que quiero ver, se va a hacer, pero de verdad de forma inmediata. Ahí sí se va a tragar a todas las personas que nada más se dedican a hacer eso. Después de esa parte, yo creo que sí vamos a tardar bastantes añitos para que la inteligencia artificial pueda suplirnos a los asesores en el mundo físico, que es toda esa interacción humana, porque es, otra vez, 1.5 propiedades en promedio en toda mi vida. Entonces es una decisión tan importante como casarme o como tener hijos. Entonces necesito un contacto humano, alguien que me asesore y que me haga sentir seguro. Pero es una sensación ya muy humano de que si esta es la inversión que debo hacer, si esta es la compra que debo hacer, o yo pararme y hacerle así a la casa que quiero y el departamento que quiero comprarme. Ahí sí yo creo que estamos lejos. Pero toda esa primera parte, yo creo que sería sano que las empresas asesores desde hoy prueben lo que sea para que busquen ser los mejores en eso. Porque si lo logran hacer en este año, ya tienen comprados 2, 3, 4 años mínimo de mucha abundancia de leads, de clientes compradores que vas a ver cómo van a empezar a apuntar hacia arriba en sus ventas. Sí, definitivamente tenemos que seguir invirtiendo en nosotros, Ujú. porque cada vez las cosas manuales vamos a dejar de hacerlas y nosotros tenemos que ser más especialistas, mejores comunicadores, con mucha autoridad en lo que le estamos asesorando al cliente, si no vamos a dejar de agregar valor, ¿no? Y va a ser Ujú. mucho más fácil que seamos desplazados, no por la tecnología todavía a este nivel, pero sí por otros que se Ujú. están preparando Correcto. mejor que nosotros. Sí, Hoy en día, bueno, pues te casas este fin de semana. sí, ya. Let's Go Sweet está con todo este año. ¿Qué estás construyendo hoy que te emociona? Ay, ¿qué estoy construyendo hoy? Bueno, haciendo alusión a la boda, una familia. Yo siempre he querido, o sea, un amigo me dijo, una familia panista, católica, apostólica, conservadora. Dos, estoy construyendo una herramienta que sé que le va a ayudar a muchísimas personas. En realidad, de hecho, bueno, por cierto, Les Go Suite no es una herramienta nada más para inmobiliarios, tenemos clientes de todo tipo, pero el sector inmobiliario particularmente como que está muy necesitado también de este tipo de herramientas. Que estoy construyendo una herramienta que sé que va a poner su granito de arena para transformar y profesionalizar el mundo inmobiliario, de eso estoy seguro, o moriré en el intento. Y eso de verdad a mí me emociona muchísimo. ¿Y que estoy construyendo? También a nivel personal, creo que estoy construyendo continuamente, va a sonar muy romántico, pero estoy construyendo la versión de mí mismo que jamás creí que llegaría a ser. Y eso me emociona mucho porque quiere decir que en la medida que las personas me dejen, voy a poder aportar mucho a esas personas. Yo siempre he buscado, o sea, mi viaje no era nada para como soy hoy, era una persona introvertida, insegura, o sea, era una persona, no me reconoce si me vieras hace unos años, pero empecé a trabajar en eso porque empecé a ver cómo otras personas eran diferentes y me empezaron a aportar y me empezaron a ayudar. Ahora quiero llegar a ser esa persona, estoy superando límites que no sabía que tenía, que podía romper, y estoy intentando, sé que eso me va a llevar a poder aportarle a otras personas y pues confío que va a suceder eventualmente. Me encanta. ¿Tú crees que el matrimonio suma al éxito de una persona? Absolutamente, mira, eh, una de mis primeras relaciones, pues yo creo que muchas personas no hemos vivido todas las relaciones color de rosa, ¿no? Y por supuesto, sí ya terminaron porque pues probablemente por algo pudo haber sido. Entonces, en ese entonces, por supuesto, me entregó cosas muy bonitas y que le agradezco y bla, bla. Pero genuinamente, desde la parte profesional, no voy a decir que por culpa de ella, no, pero no me estaba, la relación no me estaba ayudando a llegar a donde yo quería desde el ámbito profesional. Cosa, y lo sé, porque hoy en día la pareja que tengo me dice, va, vamos, ¿y cómo te ayudo? ¿Y qué hago? Y tú puedes. De repente llegas y dices, no, es que soy el peor del mundo, ya valí, déjame subo al techo y me tiro, ¿no? Y dice, y llega en este caso, mi futura esposa, me dice, ¿por qué? A ver, ven, te doy un abracito y tal, ¿y qué pasa? No, hombre, tú puedes, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? Y puede ser cosas tan sencillas como de, tengo una quesadillita, hasta de, dime, échale, y yo acá le pico y le hago y vemos y hacemos juntos. Entonces, creo yo que
escoger una buena pareja es fundamental para lograr tus objetivos profesionales. Y eso no tengo ninguna duda al respecto. ¿Sabes qué? Me gustaría agregar, porque yo lo tengo preparado en una plática, justo elegir una buena pareja, porque no cualquier pareja, ¿no? O sea, hay parejas que te pueden distraer, que pueden hasta, por el nivel de toxicidad que se da en la relación, mantenerte en un estado o de frustración o de ansiedad, ¿no? Ujú, Y debe de ser una pareja que te pueda dar paz y ujú. que sea, pues, un trampolín para un crecimiento de ambas personas. Em, entonces, yo definitivamente creo, porque hay una oleada de personas que ya llevan mucho tiempo solteras, no quiere decir que las personas solteras no puedan tener éxito, Claro. definitivamente sí. Pero yo creo que el poder tener una pareja, yo llevo, este año voy a cumplir 10 años con mi pareja, Guau. y si tú quieres, te permite también seguir construyendo una mejor versión de ti, Ujú, te prepara para tener pláticas respetuosas pero incómodas, para estar en un nivel de negociación constante y que cada que pienso en pareja, pienso en la empresa, porque es una empresa con tu pareja y una empresa que si tú ya aprendiste a comunicarte de forma asertiva, a negociar, a manejarte con respeto, a defender tus espacios y a brindar espacios, entonces se vuelve un ganar-ganar. Y creo correcto. que ese hábito que uno empieza a vivirlo con la pareja, lo puedes trasladar a crear una organización. Entonces, en definitiva, estoy Exactamente. alineada contigo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere crecer en esta industria? Un consejo muy puntual sería, nunca dejes de intentar hacer algo, lo que sea, pero inténtalo. Y pruébalo 1000 veces y acostúmbrate a todo el tiempo estar probando cosas diferentes, porque es la única manera en la cual podrás saber que si, otra vez, que si te sirve, que no te sirve, que si te está llevando a donde quieres, que no te está llevando a donde quieres. Y si te haces esa disciplina de todo el tiempo estar haciendo algo, hay una frase que ya tiene tiempo que no la digo, pero es ser implacablemente incansables. Nunca cansarte de hacer algo. Entonces, muchas veces pasa que como asesores, pues obvio, como tú dijiste, pues no nacemos y no sabemos hacer las cosas, o sea, no sabemos cómo ser el mejor líder o el empresario o yo qué sé, o el top seller. Entonces, ¿qué haces? Pues pruebas, ¿no? Contratas un coach o un mentor o un no sé qué o lo que sea y dices, este no me jaló, este sí. Y luego te pones a hacer cosas y a lo mejor en mi caso, ¿no? Cuando empecé a hacer otra vez un poco más de contenido, empecé a hacer unos videos ahí medio cagadillos, y dije, pues a ver, vamos a intentarlos porque como que de forma natural la gente me siente como mucho más serio y la chingada, ¿no? Entonces me dice, ¿y tú cómo ves? Y yo, pues sí, o sea, no te voy a decir que me muero de ganas por hacer ese video, pero vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, no perdemos nada. Entonces, es hacer eso y pruebas, y cuando, es como la comida, ¿no? La pruebas y sí me gustó, no, no me gustó, y así. Entonces, vuélvete implacablemente incansable en estar probando todo el tiempo cosas diferentes y eventualmente, antes de que te des cuenta, ya estarás en un nivel muy diferente al que estabas cuando empezaste. Tomar acción, tomar el riesgo de tomar acción. Y por último, Iván, ¿qué significa para ti construir una vida con propósito? Uy, ¿qué significa una vida con propósito? Definitivamente significa el éxito, o sea, sí, lo voy a decir así, significa éxito garantizado. El construir una vida con propósito significa plenitud y bienestar, significa legado, eh, significa aporte a las personas que te rodean en general, y significa transformación en todos los sentidos. A nivel personal, en tu negocio, con las personas, en el mercado, con los clientes. Puedes llegar a transformar a los clientes. Puedes llegar a dejar un granito, una huella para toda su vida y sobre todo nuestra profesión, bueno, yo era asesor inmobiliario, puedes llegar a cambiarles la vida. Y te pueden llegar a recordar de, Marlene nos vendió esta casa y vieras qué difícil fue porque vivía en California y pensé que nunca lo iba a lograr y mira, hoy vivo acá con mi familia, mis niños. ¿Sí me explico? O sea, y yo creo que para mí, si ahorita me lo preguntas, todo eso significaría vivir una vida con propósito. Me encanta. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes? Let's Go Suite. Por supuesto, miren, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Iván Salazar, ahí me encuentran en Instagram, en TikTok, ahí es donde verán los videos que les dije hace rato, en Facebook también, y pues bueno, en lesgosuite.com es donde pueden encontrar un poco más de información, o si me mandan un DM, con mucho gusto platicamos, porque yo encantado de siempre poder aportar en la forma que pueda.
Muchísimas gracias, Iván. Bueno, pues esto fue Mentes que Construyen, un espacio donde conversamos con personas que están creando su camino, su negocio y su impacto en el mundo. Aquí hablamos de mentalidad, hábitos, decisiones y de todo aquello que nos permite crecer y construir una vida con propósito. Nos vemos en el siguiente episodio.